¿Qué tiene más miedo a la luz del Caribe que un vampiro a un amanecer? ¿El narcotráfico o los políticos que viven de su sombra? Hoy zarparemos tras la pista del candidato de las FARC, Iván Cepeda, quien parece más preocupado por los barcos norteamericanos que por los submarinos cargados de polvo blanco que salen del Caribe. Y al final, te revelaré qué oculta realmente su discurso de defensa de la soberanía cuando en realidad parece defender la frontera del cartel de los soles. ¡Ahoy, mis tripulantes de la verdad! Bienvenidos a Gus en tu mente y en el sarcasmo de la noticia, donde las olas no son de mentiras sino de ironías y descubrimientos. Aquí no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. Imagina por un momento que el mar Caribe fuera un espejo. Un espejo donde se reflejan las verdades que muchos políticos temen mirar. Pues bien, el señor Iván Cepeda, alias el candidato de las FARC, parece haber visto su reflejo y no le gustó lo que vio. Denuncia la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe diciendo que puede desatar una tragedia humanitaria, pero curiosamente guarda silencio cuando los aviones del régimen de Maduro lanzan misiles contra su propio pueblo. Vaya tragedia selectiva la suya. Al revisar su discurso, el patrón se repite. Cada vez que Washington mueve un peón, Cepeda mueve la lengua. Cada vez que Caracas mueve una maleta, Cepeda mueve el silencio. ¿Coincidencia? Sherlock diría, jamás hay coincidencias cuando el hilo de la verdad se enreda en el bolsillo de los poderosos. El que teme al juicio de los hombres termina sirviendo a sus verdugos. Séneca. Y este pirata estoico te lo dice con una sonrisa torcida. Mientras Cepeda llora por la soberanía, el narcotráfico sonríe porque sabe que con menos ojos vigilando el Caribe, más cargamentos zarparán sin problema. Estados Unidos en nuestra región. A partir de una orden ejecutiva que fue adoptada por el presidente Trump en su posesión, se sabe que estructuras del narcotráfico fueron declaradas terroristas. Y a partir de ahí se han presentado decenas de acciones en las cuales con misiles se ha impactado embarcaciones en las que hay civiles. Esas acciones han sido consideradas ya por distintas instancias internacionales como violatorias del derecho internacional público, y en particular el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dicho que esas son violaciones de derechos humanos y probablemente ejecuciones extrajudiciales. Como si esto fuera poco, hemos visto además en los últimos tiempos que se va escalando en estas operaciones, al punto que puede ocurrir como ha ocurrido ya en otros escenarios y frente a otras situaciones, que el gobierno de Estados Unidos decida emprender el camino de asestar lo que se llama en términos militares golpes quirúrgicos en territorio extranjero. Eso significaría para nuestra región una tragedia humanitaria, económica, social, política, diplomática. En un país como Colombia y en una zona de frontera como la que tenemos con Venezuela, densamente poblada, cualquier acción que vaya en esa dirección puede configurar sin lugar a dudas una crisis o una emergencia humanitaria, que ya hemos visto entre otras cosas por la situación que hay en Venezuela. Así que queremos advertir claramente, si se emprende ese camino, creyendo que basta simplemente con entrar a un territorio, asestar un golpe a uno o varios objetivos, salir y declarar que ha habido un triunfo y creer que eso no va a tener unas graves consecuencias, hay que decir claramente que el gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump emprenden un camino en el cual nos puede llevar a una situación catastrófica e imprevisible, no solamente a la región sino al continente. Es necesario que en este momento constatemos esos hechos, elevemos como país unido nuestra voz de protesta. El representante Armán Cadavid le respondió sin rodeos. Es evidente que usted, como expresión chavista, tenga angustia por las operaciones de Estados Unidos. Y en ese instante, Cepeda sentir cañonazo de la verdad atravesarle la retórica. Porque sí, amigos del sarcasmo, cuando alguien defiende a un régimen como el de Maduro, ya no está hablando de soberanía, sino de complicidad. Cepeda habla de evitar una tragedia, pero se le olvida que la tragedia ya empezó hace años, con millones de venezolanos cruzando fronteras por culpa de los mismos amigos que él tanto defiende.
El precio de la libertad es la vigilancia eterna. Thomas Jefferson. Y parece que a Cepeda la palabra vigilancia le produce alergia, sobre todo cuando los radares apuntan hacia sus aliados ideológicos. Volviendo al acertijo inicial, ¿qué teme más la oscuridad del Caribe? No son los narcotraficantes, son los políticos que viven bajo su sombra y le temen a la luz de la verdad. Pregunta abierta. ¿A quién le das la razón? ¿Al candidato de las FARC que teme a los radares o al representante que defiende la lucha contra el crimen? Déjalo en los comentarios, porque aquí tu opinión vale más que 100 discursos en el Congreso. Cuando escuches a alguien defender a un tirano, no lo interrumpas, solo anota quién le paga el pasaje. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Déjame tu comentario con la frase irónica: Cepeda teme al Caribe porque el sol no respeta sombras rojas. Con Gus en tu mente no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo Sarcasmo Noticioso. ¡Vamos con la noticia! Interrogante con tono crítico, sarcástico y convincente. Iván Cepeda, alias el candidato de las FARC, no es presidente todavía y ya está defendiendo al cartel de los soles de Nicolás Maduro en Venezuela. Hernán Cadavid le contestó a Iván Cepeda por presencia de Estados Unidos en el Caribe. Es evidente que usted, como representante de la expresión chavista, tenga angustia por las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe. El representante respondió a las críticas por las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, defendiendo la presencia extranjera como un factor clave para frenar a organizaciones criminales. Las recientes operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe han desatado una controversia en Colombia con posturas enfrentadas entre sectores políticos. El senador y candidato presidencial, Iván Cepeda, expresó su preocupación ante la posibilidad de que dichas acciones puedan tener un impacto directo en la región y sobre la soberanía nacional. La tensión aumentó tras el pronunciamiento público de Cepeda, seguido de una respuesta igualmente contundente del representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid. En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Cepeda advirtió que lo que está ocurriendo con las operaciones militares que está desplegando el gobierno de Estados Unidos en nuestra región merece un análisis crítico por parte de las autoridades colombianas y de la sociedad civil. El candidato presidencial del Pacto Histórico explicó que, a partir de una orden ejecutiva que fue adoptada por el presidente Trump en su posesión, diversas estructuras del narcotráfico fueron catalogadas como organizaciones terroristas, lo que condujo a una escalada de acciones de carácter militar en el Caribe. Cepeda subrayó que estas operaciones han derivado en ataques directos contra embarcaciones en las que se encontraban civiles. Se han presentado decenas de acciones en las que con misiles se ha impactado embarcaciones en las que hay civiles, expuso. En su pronunciamiento, insistió en que esas acciones han sido consideradas ya por distintas instancias internacionales como violatorias del derecho internacional público. Otro motivo de alarma para Cepeda es el posible incremento en la intensidad de estas operaciones. Hemos visto que se va escalando en estas operaciones, afirmó el candidato oficial del Pacto Histórico. Para el parlamentario, esto podría desencadenar una tragedia humanitaria, económica, social, política y diplomática en la región. La especial preocupación de Cepeda gira en torno al impacto de cualquier acción militar en la frontera colombo-venezolana, considerada como una de las zonas de mayor densidad poblacional y complejidad social en el continente. Cualquier acción que vaya en esa dirección puede configurar, sin lugar a dudas, una crisis o una emergencia humanitaria, sostuvo Cepeda. Si se emprende ese camino, creyendo que basta simplemente con entrar a un territorio, asestar un golpe a uno o varios objetivos, salir y declarar que ha habido un triunfo, eso no va a tener unas graves consecuencias. Hay que decir claramente que el gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump emprenden un camino en el cual nos puede llevar a una situación catastrófica e imprevisible, advirtió Cepeda.
Cepeda llamó a que el país eleve su voz de protesta ante estas acciones, a las que considera como una amenaza para el derecho internacional y la dignidad nacional. Pronunciamiento de Hernán Cadavid contra Iván Cepeda. Estamos satisfechos con esa presencia que bloquea a delincuentes. Ante este posicionamiento, el representante a la Cámara, Hernán Cadavid, respondió de inmediato a través de sus redes sociales. Cadavid argumentó una posición opuesta y defendió la presencia de Estados Unidos en el Caribe, diferenciando la postura de la mayoría de los colombianos de la de Cepeda. Senador, es evidente que usted como representante de la expresión chavista madurista en Colombia tenga angustia por las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, replicó el congresista. Enfatizó que el resto de colombianos estamos muy satisfechos con esa presencia que bloquea a delincuentes. La reacción de Cadavid marca el contraste dentro del Congreso frente a la política exterior y a las estrategias de seguridad implementadas en la región en la lucha contra el narcotráfico. Mientras Cepeda exige respeto a la soberanía nacional, Cadavid interpreta las acciones de Estados Unidos como un aporte favorable al bloqueo del crimen transnacional. ¿A quién le das la razón? ¿A alias el candidato de las FARC, Iván Cepeda, o al representante Hernán Cadavid? Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad, tu mayor rebeldía es pensar. Aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda. Conciencia despierta. Soy Gus en tu mente y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima Mente Incómoda.